Presupuestos psicológicos de la didáctica de la lengua y la literatura. Estos psicológicos los abordaremos a través de 3 puntos. El primero de ellos es la interacción. La interacción comunicativa. La interacción comunicativa se da a través de la comunicación, y la comunicación es el intercambio significativo entre sistemas interactivos. En este caso, el sistema o los sistemas interactivos es el emisor y el receptor, y el modelo de la comunicación abarca también el mensaje, el canal y el contexto. El contexto alude al lugar, al momento, a la expectativa, a la cultura que tenga el emisor y la cultura del receptor, así como al propósito de la comunicación. Función de la comunicación. La comunicación tiene a grandes rasgos 2 funciones. Una de ellas es instrumental, que nos sirve para establecer relaciones con los otros, y una función comunicativa constitutiva, que esta viene a configurar la verdadera realidad existencial del hombre. Pero también tiene una función detonativa, expresiva, conativa, fática, poética y metacomunicativa. Modalidades de la comunicación. Existen 2 modalidades básicamente. Una de ellas es la lingüística, que se expresa a través del lenguaje, pero existe otra modalidad no lingüística, que se expresa de manera simbólica. ¿Cómo se logra la competencia comunicativa? La competencia comunicativa tiene como antecedente una competencia lingüística, que es el conocimiento del lenguaje, de la estructura gramatical, y una competencia pragmática, que alude al uso del lenguaje. Dentro del modelo de la comunicación y la didáctica de la lengua y la literatura, se nos brindan 3 propuestas para el desarrollo de la didáctica. La primera de ellas es la competencia comunicativa, el desarrollar esta competencia comunicativa en los alumnos. Y el reconocimiento de que el lenguaje se adquiere en un contexto natural, en un contexto comunicativo. La segunda propuesta es la conversación, que la didáctica se dé a través de la conversación, a través de un modelo interactivo, donde haya interacción, donde haya un diálogo formativo entre maestros y alumnos, y no sea solo el maestro el que hable, y a través de una didáctica conversacional. El tercer punto, o la tercera sugerencia, es la comunicación. La didáctica toma como ejes las interacciones y las relaciones interpersonales puestas en juego en la práctica de la enseñanza. El segundo punto de estas propuestas es la actividad lingüística. A través del lenguaje, el comportamiento verbal y la actividad lingüística. El concepto de actividad lingüística integra la competencia lingüística, el comportamiento verbal y el sistema lingüístico como componentes. El modelo de la actividad lingüística está conformado por 4 elementos. El primero de ellos es la actividad de los sujetos. El segundo, el sistema lingüístico que se use para la comunicación o la lengua. El contexto y finalmente, si se da a través del texto o de un discurso. Pero ¿cómo se procesa el lenguaje? A través de la modalidad comunicativa y la modalidad sensomotora existen 2 elementos principales, la producción y la comprensión, es decir, el emisor y el receptor. ¿Y cómo es la comunicación? Vocal auditiva, o sea, a través del habla por parte del
emisor y a través de la escucha por parte del receptor. Luego tenemos otro segundo aspecto, visual motora o gráfico visual, que alude a la escritura del emisor o a la lectura del receptor. Texto y discurso. Tanto texto como el discurso constituyen el estímulo o la respuesta de la actividad lingüística. El texto, en este sentido, es un conjunto estructurado de unidades lingüísticas a través del que se desarrolla un tema con alguna intención comunicativa. Tanto texto como discurso poseen prácticamente los mismos rasgos. La actividad lingüística y la didáctica de la lengua y la literatura nos propone 6 puntos para lo que es la didáctica. El primer punto nos habla de una actividad lingüística como algo indispensable para el desarrollo de la misma. La otra, dar prioridad a la enseñanza del lenguaje funcional, o sea, que tenga sentido para el niño lo que aprende, lo que escucha, lo que habla. ¿Y para qué hace esto? ¿Para qué nos sirve la actividad lingüística? Pues para comunicarnos, pero también para potenciar nuestra actividad cognitiva. Otro elemento es hacer un buen uso del lenguaje, aprender a usar el lenguaje. A través puede ser del análisis de la conversación o el diálogo como otro punto de la didáctica. Y finalmente, llevarlos a un conocimiento metalingüístico y metacognitivo. Estos dos aspectos van a ser no solo participar en una práctica discursiva o conocer la estructura del lenguaje, sino va más allá, nos lleva a hacer una conciencia del lenguaje y de los usos que le damos. El tercer punto sería el pensamiento verbal. Y en este aspecto hay una controversia de si el pensamiento ayuda al desarrollo del lenguaje o el lenguaje nos hace desarrollar el pensamiento, pero finalmente las dos posturas o las posturas convergen en que estos se dan en interacción y se complementan. El pensamiento verbal y la didáctica de la lengua y la literatura aluden a la importancia de considerar el conocimiento previo de los esquemas y planes que lo estructuran para la producción y la comprensión de los textos. Nos vuelve a insistir en la importancia del desarrollo de la metacognición y el lenguaje retórico. Como conclusión, únicamente aquella didáctica que se apoya en la interacción comunicativa, la actividad lingüística y el pensamiento verbal podrán ser adecuados y efectivos para una enseñanza significativa.